policía abajo. ¿Por qué no salió en los primeros 3 días que ya el helicóptero ya sobrevolaba el lugar? Ya incluso los policías de alta montaña ya recorrían esos días. Mi esposo, que ya está descansando en paz, me contó que la Rosario Ponce ya sabía cómo era la salida del cañón. Unos 2 días antes de que pasara todo, se habían agarrado fuerte con el Ciro y ella le dijo que se iban a arrepentir de lo que había hecho. Después lo empujó. Hasta las bolsas de dormir creo que las habían perdido. Una persona que pasa estas condiciones, que vive estas condiciones durante varios días, sufre pues quemaduras severas por frío. Las quemaduras por frío son evidentes, no son iguales que las quemaduras de sol. Las quemaduras de sol son más, uno las puede notar como un enrojecimiento en la piel. Las quemaduras de frío, la piel se llega a hacer como llagas, los labios se destrozan. Pero ella no tenía pues nada de esto, ninguno de los dos, ¿no? Supuestamente habían perdido las carpas. En las profundidades del cañón del Colca, donde el tiempo se detiene y el silencio es más fuerte que cualquier grito, un joven llamado Ciro Castillo Rojo emprendió una caminata sola y jamás regresó. Su nombre se convirtió en un misterio que hasta hoy se ha podido resolver. Mi esposo, que ya está descansando en paz, me contó que la Rosario Ponce ya sabía cómo era la salida del cañón. Unos 2 días antes de que pasara todo, se habían agarrado fuerte con el Ciro y ella le dijo que se iban a arrepentir de lo que había hecho. Después lo empujó. No tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, de que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de esto. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final se cayó. Se cayó. Pero mira, un mental criminal, la verdad te espera detrás del mastodonte. Marzo del año 2011, Ciro Castillo Rojo, joven estudiante de ingeniería forestal, llega a Arequipa junto a su novia Rosario Ponce. 2 mochilas, 2 sonrisas y un destino que parecía ser solo un viaje más. Ciro y Rosario Ponce emprendieron un viaje con destino a Arequipa. Lo que inició como una travesía entre 2 jóvenes enamorados se convirtió en un caso que captó la atención de todo el país. Tras días sin noticias, la familia del estudiante denunció su desaparición, lo que dio inicio a una de las búsquedas más extensas y mediáticas de los últimos tiempos en el cañón del Colca. Ciro y Rosario arribaron a la Ciudad Blanca con la intención de recorrer los paisajes naturales de la región. El 1 de abril, tras pasar la noche en un hospedaje en Cabanaconde, iniciaron su caminata hacia la zona de Tapay, un trayecto que los alejaría cada vez más de cualquier ruta convencional. La pareja, sin la experiencia suficiente para un recorrido de tal magnitud, se aventuró por un terreno de difícil acceso. Según los testimonios posteriores de Rosario Ponce, decidieron caminar, explorar. La montaña parecía recibirlos con calma. Entre juegos y risas perdieron la noción del tiempo. Más de 5 horas pasaron y el camino de regreso ya no estaba. Ciro le dijo que iría a buscar ayuda. «Quédate aquí, volveré». Rosario asintió, pero nunca más volvió a verlo. El hambre se había convertido en una compañera constante para Rosario. Los primeros días, la desesperación la había paralizado, pero la cruda realidad de su abandono la obligó a adaptarse. Empezó por los insectos más pequeños, aquellos que pululaban bajo las hojas caídas, masticándolos con una reticencia que poco a poco se transformó en pura necesidad. Su cuerpo, frágil pero tenaz, apenas se movió del lugar donde Ciro la había dejado, anclada a la escasa sombra que ofrecían los arbustos raquíticos.
El 13 de abril, los ladridos lejanos y las voces amortiguadas anunciaron la llegada. Un grupo heterogéneo de policías, rescatistas y pobladores, guiados por una mezcla de esperanza y desasosiego, la encontraron. Rosario estaba allí, diminuta y casi mimetizada con el entorno, sus manos entumecidas por el frío de las noches y la inactividad. Sin embargo, para sorpresa de todos, su estado de salud general era notablemente bueno, un testimonio mudo de su increíble resistencia. Solo sus retinas, resecas por la prolongada exposición y la falta de parpadeo consciente, delataban la dura prueba que había soportado. Ella dijo que no se movió del lugar, que comió insectos para sobrevivir, que esperaba y esperaba, y Ciro no llegaba. Yo vi el helicóptero, pero no me vieron. La encontraron, pero lo que vieron no tenía lógica. No estaba deshidratada, no tenía signos de hambre extrema. Lo único alterado, sus retinas resecas por el sol. Las afirmaciones sobre la ingesta de solo 5 hormigas plantean serias dudas sobre la posibilidad de supervivencia en esas condiciones. Si, como se menciona, fueron deglutidas enteras por asco, surge la interrogante de si las hormigas podrían haber permanecido vivas en el estómago, lo que teóricamente podría haber causado un dolor intenso. Mauricio Zúñiga, experto en el Valle del Colca y escalador profesional, corrobora estas objeciones. Estas hormigas tienen una cantidad increíble de ácido fórmico. Entonces, comerte una de esas hormigas te provocaría un dolor increíble en la boca, que no te dejaría hacer nada más, ni hablar. ¿En serio? Claro, el ácido fórmico produce eso. Cuando uno está comiendo una fruta, algo, y muerdes una pequeña hormiguita que está en la fruta, no te diste cuenta, y ya sientes como que te pica. Es una cosa así fuerte, una pequeña hormiguita. Ahora, una hormiga del tamaño de una mosca, imagínate el dolor que te puede producir. A ver, lo de Rosario con el puma y el venado es bastante extraño. Ella dijo que vio un puma comiéndose un venado, pero la verdad es que los pumas cazan más de noche. Es súper raro verlos de día. Y si de verdad hubiera pasado eso, lo más lógico es que el puma también la hubiera atacado a ella por el olor. Estas son solo algunas de las cosas sin sentido que decía Rosario, como cuando juraba que no había borrado fotos, pero después se descubrió que había borrado más de 9. ¿Qué estaba tratando de esconder Rosario? Rosario ha relatado que vio un puma atacando un venado. Mauricio discrepa al respecto. Es un poco complicado. ¿Por qué? Los pumas normalmente solo están caminando de noche, casi no los ves de día. De noche es que ellos cazan. Esa sangre que va dejando por ahí es un imán para si es que hay un puma por ahí, de hecho que se hubiera acercado por el olor, ¿no? Sienten olor a sangre y piensan que es un animal herido o una persona herida y van a ir a buscarla, ¿no? Pero lo más extraño, lo que heló la sangre de los investigadores y dejó perplejos a todos, fue su silencio absoluto. Rosario no pronunció una sola palabra sobre Ciro, ni una mención, ni un lamento, ni la más mínima referencia a la persona que la había abandonado a su suerte. Durante 10 largos días, en los que la esperanza y la angustia se debatían en el equipo de rescate, ella guardó un mutismo total. Era miedo lo que la encadenaba. El shock postraumático la había sumido en una burbuja de aislamiento impenetrable. ¿O acaso había algo más profundo, algo innombrable que la mantenía muda? La presión de la policía, que necesitaba desesperadamente respuestas para entender lo sucedido, fue lo que finalmente la obligó a romper ese muro. La situación real es que Ciro me levanta temprano
y todavía se veían las luces de los pueblos que estaban, lucecitas, ¿no? Que se ven desde el fondo de los diferentes pueblos de donde estábamos. Y me dice, Rosario, vamos a continuar la caminata. Él sabía el estado físico en que yo me encontraba. Yo estaba finalmente, y no era producto de una menstruación, era producto de un ¿cómo se dice?, del esfuerzo físico que se estaba haciendo, así como del frío que había. Y sí lo sabía en qué estado me encontraba, por lo que él decide salir y, bueno, ver las luces de Tapay, un poco más arriba. Finalmente, la boca de Rosario se abrió y de ella salió una confesión que, aunque esperada, no dejó de ser un golpe. Dijo que Ciro la había abandonado. Lo relató con una frialdad sorprendente, afirmando que fue él quien tomó la decisión de la separación, dejándola a su suerte. La policía, ávida de respuestas, tomó nota de cada palabra, creyendo que por fin tenían un punto de partida sólido. Rosario incluso prometió colaborar, ofreciéndose a guiar a los investigadores de vuelta al escenario del abandono. Sin embargo, esa disposición se desvaneció tan rápido como había surgido. 5 días más tarde, cuando llegó el momento de volver al Colca, se negó. Su rechazo fue absoluto y ni los ruegos de su madre ni la lógica de la abogada pudieron moverla. La policía, desconcertada, se encontró con una nueva pared. ¿Era una cuestión de voluntad, de simple no querer? ¿O había una barrera más profunda, un impedimento insuperable que le impedía retornar a ese lugar? El misterio de su silencio solo se había transformado en el misterio de su negativa. Por otro lado, la madre de Ciro decía que su hijo estaba vivo. Lo soñaba y en esos sueños él pedía ayuda, una ayuda que ni el viento podía llevar. Relevo que nos prometió y a la policía, al general Mateo, que también mande a los policías que iban a ayudar, ¿no? Y el general respondió, y nuevos investigadores se unieron, como los miembros de la Brigada Internacional de Rescate Tlatelolco de México, conocida como los Topos de México, además de los Sinches de la Policía del Perú. Finalmente, tras más de 48 días de angustiosa búsqueda, fragmentos de tela, presumiblemente de Ciro, emergieron del silencio. La Fiscalía, con una sospecha creciente, citó a Rosario Ponce. Ella había negado haber realizado llamadas, pero los registros revelaron más de 9 conversaciones telefónicas con el padre de su hijo, y al entregar la cámara, juró no haber borrado nada. Sin embargo, los peritos confirmaron la ausencia de más de 9 fotografías. ¿Por qué Rosario se enredaba en una tela de mentiras tan densa? Bajo la insistencia inquebrantable de la Fiscalía, Rosario accedió a participar en la reconstrucción de los hechos, un proceso que se tornó en un espectáculo de lo absurdo. La reconstrucción estaba pactada para 3 días, pero Rosario ya había comprado su pasaje de vuelta para el primer día. Durante el proceso, mientras se tomaban fotografías, ella parecía ajena a la gravedad del momento, posando con sus padres, a quienes había llevado consigo. Apenas transcurridas 3 horas, afirmó haberse perdido, sin saber dónde estaba. Luego, una señal de su madre la guió y 1 minuto después anunciaron su retirada, aduciendo que la madre se sentía indispuesta. La pregunta inevitable surge: ¿había orquestado Rosario la presencia de su madre para escapar de la reconstrucción? Todo se volvía un enigma, una secuencia de eventos que desafiaba la lógica. Apenas transcurridas 3 horas, afirmó haberse perdido, sin saber dónde estaba. Luego, una señal de su madre la guió y 1 minuto después anunciaron su retirada, aduciendo que la madre se sentía indispuesta. La pregunta inevitable surge: ¿había orquestado Rosario la presencia de su madre para escapar de la reconstrucción? Todo se volvía un enigma, una secuencia de eventos que desafiaba la lógica. La señorita, cuando dijo que llegaba hasta ese lugar y ahí terminaba ese camino, dijo que ahí se sentían ya, que ahí se encontraban perdidos. Yo le dije al señor fiscal que haga constar eso en actas y ella dijo que no había dicho.
en mi cara pelada, como se dice criollamente. La situación fue la siguiente. Nosotros, Rosario, primero que empezó a demorar la reconstrucción, llegamos a un sitio llamado Fortaleza. Ahí no pudo demostrar que las fotos fueron tomadas de la forma en que ella dijo. No hubo manera de demostrar el encuadre y todo. Pareciera que no fueron tomadas de la forma en que ella dijo. Eso quedó constancia del fiscal. Luego se bajó hacia la ruta que tomaron para la segunda noche, donde ella menciona que fueron a dormir, a pernoctar ahí en la altura. No conocía el camino, a pesar de que había gente que quería ayudarla para decirle dónde era el camino, no conocía. Cuando señaló un camino, empezamos a caminar. El camino era muy angosto y llega un momento en que el camino se pierde y ella, al verse acorralada sin saber qué hacer, ahí dice, este camino termina acá y nosotros ya nos habíamos perdido. Y en ese momento la madre de Rosario le hace una seña con el dedo diciéndole no, y después le dice ven para acá, ven con la mano. Ella inmediatamente retorna porque era un camino en bajada, retorna hacia donde su madre, conversa no sé qué cosas, suben ambos y ahí le dice al fiscal, señor, ya nos vamos a retirar, yo podría hacerlo porque yo soy muy fuerte, soy acostumbrada a conocer todos estos terrenos, pero mi padre y mi madre no lo van a poder hacer y corre peligro su vida y hemos firmado un acta con usted y no sé qué cosa. Entonces yo le digo al fiscal que haga constar que esta señorita acaba de decir que en esa zona se perdieron. Lo dijo delante mío, delante de todos los circunstantes, y sin embargo se niega, como se dice criollamente, en mi cara pelada. Entonces yo le digo al fiscal que haga constar también que ella se está negando a continuar la diligencia. El fiscal hace un acta y en el acta pone, pero no la, apercibe, no le hace la percibición. O sea, la excusa para frustrar la diligencia fue que sus padres se sentían mal. No, ninguno se sentía mal. Que se sentían mal. Podrían correr peligro en bajar ahí. Que podrían. Bueno, entonces, es más, nosotros le dijimos que los padres podrían quedarse ahí y que baje solo y ella. Continuar con como quiso. Lo la gente que se necesitaba. Es que, a mi modo de ver, ella ni conocía el camino, nunca estuvo probablemente ahí. Había llegado, pues estaba ya prácticamente acorralada con las preguntas, no tenía respuestas y su única salida fue huir del lugar. Luego de esto, el padre de Ciro no se rindió. Ofreció una recompensa, 10,000 nuevos soles. Denunció a Rosario Ponce por la desaparición de su hijo. Ella respondió con frialdad: Ciro me abandonó. Quedé la cara. Esto es una venganza de su familia. Creo que salga de donde esté, porque está haciendo mucho daño, no solamente a mí, sino a terceros. Pasaron más de 6 meses. La montaña seguía guardando su secreto, hasta que un día el silencio del Colca habló. El 20 de octubre del 2011, después de 208 días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Ciro Castillo. Al fin llegamos al sitio. Al fin hemos podido ubicar el cuerpo de Ciro. Estaba en una quebrada profunda, acostado boca arriba, extrañamente, sin su campera. Su ropa no concordaba con la temperatura de la zona. ¿Dónde estaba la campera? ¿La había dejado? ¿O alguien se la llevó? La interrogante que persiste es: ¿dónde estuvo el cuerpo de Ciro durante todo ese tiempo? Su estado, sorprendentemente limpio y casi intacto, alimenta la inquietud. ¿Habría sido movido de su ubicación original? A esto se suma el hallazgo de un guante que no le pertenecía, dado que Ciro tenía sus 2 guantes. La noticia del deceso se regó como pólvora. Periodistas acudieron a la casa de Rosario Ponce para confirmarle el fallecimiento de Ciro Castillo. Sin embargo, ella se negó a escuchar y solo pidió que no la molestaran. ¿Es esa la reacción de alguien que realmente ama? Sí. Estoy con mi hijo, señor. Respete, ¿ya? Rosario, ¿podemos conversar después cuando entres? Mi hijo, por favor, respete, si no lo voy a denunciar. Ya me cansé, ¿sí? Rosario, lo que pasa es que ya habría aparecido el cuerpo de Ciro. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes que pronunciarte en algo, Rosario? ¿Usted entiende que es mi niño? Por favor, respete, ¿ya? Rosario, ya...
Rosario Ponce reaccionó de forma alterada ante las cámaras al enterarse del posible hallazgo de su expareja Ciro Castillo Rojo. Rosario, lo que pasa es que ya habría aparecido el cuerpo de Ciro. ¿Qué tienes que decir? ¿Tienes que pronunciarte en algo, Rosario? Usted no tiene niña, por favor, respete, ¿ya? Rosario, ya... Esa misma actitud tuvieron sus familiares durante la tarde, que en reiteradas ocasiones nos cerraron la puerta. Está bien, estamos ya. Sin embargo, al atardecer, ya más relajada, Rosario salió al frente agradeciendo a Dios por el posible hallazgo de Ciro. Para poder hablar, mirarlos a los ojos, no es lo que me gustaría, ¿no? Hablarles seriamente. Bueno, buenas noches que todo. Muchas gracias. The Ciro Castillo case is a complex legal case marked by a perception of impunity within the Peruvian justice system. The autopsy findings revealed the presence of multiple contusions predating the fall, suggesting a pre-fatal event. Él quiso contar todo, pero una semana después se enfermó y murió. Yo creo que sí sabe más de lo que dijo. Fueron las palabras de Justina Tacchio. Nadie vio lo que pasó, pero los detalles no cuadran. Rosario dijo que él la abandonó, pero todo en la escena decía lo contrario. Mi esposo, que ya está descansando en paz, me contó que la Rosario Ponce ya sabía cómo era la salida del cañón. Unos 2 días antes de que pasara todo, se habían agarrado fuerte con el Ciro y ella le dijo que se iban a arrepentir de lo que había hecho. Después lo empujó. Después del hallazgo, Rosario volvió a desaparecer de la opinión pública. Se negó a regresar al Colca. No quiso mirar el lugar donde murió su pareja. ¿Fue culpa? ¿Trauma? ¿O miedo a que alguien descubra algo más? No tiene la culpa de que ahorita me quieran denunciar, de que me estén denunciando por asesinato. Él no tiene la culpa de eso. Él sufrió un accidente en la montaña. Y eso fue, creo que, terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final, ¿se cayó? ¿Se cayó? Lo que realmente ocurrió en ese abismo yace oculto en la penumbra, conocido solo por 2 almas. Una ya no respira y la otra nunca ha revelado la verdad completa. El eco de una voz silenciada no fue suficiente para que la justicia actuara. A pesar de los ruegos por reabrir el caso, la fiscalía permaneció inmutable. Las incongruencias, las contradicciones y las flagrantes mentiras de Rosario se amontonaban, un laberinto de secretos. Ella se negó a declarar, escudándose en un trauma que, para muchos, no era más que un velo. Su suegro, un jefe comandante retirado, una sombra de influencia. Rosario se evadió de las diligencias, de los interrogatorios. Solo el firmamento y Rosario Ponce guardan la respuesta a ese enigma perpetuo. Ciro Castillo Rojo fue encontrado muerto, pero nadie fue declarado culpable, nadie fue arrestado, nadie pagó por su muerte. La fiscalía archivó el caso. El Ministerio Público no encontró pruebas concluyentes. La única testigo se negó a regresar al lugar. Rosario Ponce quedó libre, nunca fue condenada, nunca enfrentó un juicio real. La verdad nunca llegó y quizá nunca llegue, porque en esta historia la única que sabe qué pasó en el abismo es ella. Tú decides qué creer. Nosotros solo mostramos los hechos tal como fueron censurados. Si quieres más investigaciones como esta, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo caso, donde la verdad sigue enterrada. Perú mira, documenta criminal, la verdad te espera detrás del mar.